Buenos días. En marco al curso de Derecho Agrario, veremos hoy la clase número 10. El tema es los gobiernos liberales de 1885 a 1930. En ese sentido, vamos a empezar a identificar el objetivo de la clase. Y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los elementos y sucesos generales acontecidos en los gobiernos liberales de 1885 a 1930. En los gobiernos liberales de 1885 a 1930, Justo Rufino Barrios, comandante y jefe del ejército, es nombrado como presidente. Este periodo de presidencia dura del año 1873 a 1885. Dando inicio con esto a un periodo de gobiernos liberales que durará hasta el año 1920. A partir de aquí entonces empezamos a analizar. Justo Rufino Barrios, en su intento por revivir la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica por medios militares, invadió El Salvador. De esta cuenta es preciso identificar, ¿verdad?, que este acercamiento o esta intencionalidad fue de carácter violento, y por ello es la identificación de que se hizo una invasión a la República Salvadoreña. De esa cuenta, cuando se lleva a cabo el proceso de invasión, muere en campaña, siendo su sucesor el general Manuel Lisandro Varías, quien a través de los intentos fallidos del militar Justo Rufino Barrios, procura posteriormente a ello restablecer las relaciones que podían existir político-culturales con El Salvador y los demás países centroamericanos. José María Reina Barrios, posteriormente a este suceso, es electo como presidente en el año 1892 y 6 años después de haber tomado el poder, es asesinado. De esa cuenta, durante los siguientes 22 años, el político Manuel Estrada Cabrera, quien durante los años 1898 y 1920 gobernó Guatemala, y que en 1906 el antiguo presidente Varías organiza una rebelión en contra de su régimen, provocando una guerra que envolvía toda Centroamérica, con excepción de Nicaragua. Es importante hacer este énfasis, puesto que en este gobierno entonces nace o se crea una guerra centroamericana limitada únicamente a Nicaragua, que particularmente no se involucra, pero el acto es una rebelión en contra del presidente Manuel Estrada Cabrera por sus formas políticas o acciones a través de las cuales se estaba llevando a cabo el gobierno central. De esta cuenta, las hostilidades cesaron gracias a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y del
presidente de la República de México, Porfirio Díaz. De esta cuenta y en marco a esta intervención o de este apoyo que se le da a Guatemala y que particularmente limitaban las acciones que tendían particularmente a causar daño a la República, en el año 1920 se obliga al presidente Estrada Cabrera a renunciar. Carlos Herrera y Luna es designado como presidente provisional de la República de Guatemala, pero es derrocado en el año 1921 por el general José María Orellana, quien oportunamente ocupa la presidencia hasta su muerte, hasta el año 1926. Quiere decir entonces que el presidente Estrada Cabrera, luego de su renuncia, asume Carlos Herrera Luna como interino o como provisional. Pero de esta cuenta es importante que José María Orellana insta este derrocamiento y su presidencia dura aproximadamente 5 años. Es importante entonces hacer referencia a la forma a través de la cual se hacía esta transmisión de poderes y cómo el Estado se veía o cómo se determinaba quiénes iban a ser los máximos representantes de la República de Guatemala. Recordemos que durante estos periodos empiezan a suceder distintas consecuencias, ¿verdad? Específicamente en estos gobiernos liberales vemos cómo no se identifica la democracia como tal, sino que existe un acaparamiento del poder y que es la particularidad que podemos identificar en este tipo de gobiernos. Por consecuencia, a raíz de la muerte del anterior presidente, el oficial del ejército, Lázaro Chacón, fue sucesor de presidencia y en 1930, en los efectos de la depresión económica y las acusaciones de corrupción contra el presidente Chacón, provocan su derrocamiento. Entonces, vemos de esta cuenta como los actos corruptibles y que definitivamente estaban causando daño a la economía nacional, es entonces en donde se empieza a crear un aspecto en contra de las actividades contrarias propias a los intereses de la República. En este caso, causan, a diferencia de los demás presidentes, no por muerte, sino que causan un derrocamiento por existir, evidentemente, un efecto contrario a los intereses del Estado. De esa cuenta, el general Jorge Ubico Castañeda es nombrado presidente en el año 1931 y bajo su régimen la economía logró recuperarse de la depresión económica del año 1930, es decir, de los actos que particularmente eran atribuidos por corrupción al general Lázaro Chacón. De esta cuenta, entonces, la recuperación de la depresión económica se lleva a cabo y que tiene como principal beneficiario a la empresa estadounidense United Fruit, quien en su momento fue formada por las familias de la oligarquía nacional.
La dureza, de su régimen provocó que un movimiento cívico-militar le obligara a dimitir en junio del año 1944, y es aquí donde se acaba con las dictaduras militares que habían dominado El Paso durante un siglo. De esta cuenta, entonces, al identificar esta breve reseña histórica, vamos a proceder a realizar una serie de preguntas que deberán ser contestadas oportunamente. Pregunta número 1. ¿Quién fue el comandante y jefe del ejército nombrado presidente y que duró de 1873 a 1885 en Guatemala? Pregunta número 2. ¿Quién fue el presidente que restableció las relaciones con países centroamericanos luego del intento de revivir la Federación de las Provincias Unidas de Centroamérica por medios militares? Pregunta número 3. ¿Qué presidente fue el que bajo su régimen la economía guatemalteca logró recuperarse de la depresión económica de 1930? Muchas gracias por su atención. Buen día.